curso integral 2024. Entramos al otro módulo. Recuerden que vamos por módulos. Acabamos de terminar el módulo Mi Finca y estamos entrando al módulo Mi Café. En el módulo Mi Finca ustedes vieron toda la gama de información, ¿verdad? Que venimos hablando de la finca, desde la selección de un terreno, semillero, vivero, plantación en campo definitivo, manejo agronómico, de todo en la finca, ¿verdad? Toda la cadena de valor con respecto a la finca y cada uno de esos eslabones. Trajimos diferentes expositores y pues yo creo que hemos sido enriquecidos. No nos podemos quejar porque conocimiento nos han traído a granel aquí. Pero acabamos de entrar ya al otro módulo, ¿verdad? Que es este módulo de Mi Café. Es un módulo muy interesante porque es el módulo que sigue en el proceso después de lo que es la cosecha y pues, cosecha del café, ¿no? Entonces, bueno, usted asuma que ya terminó lo que es de cosechar el café, ya hizo su proceso de post cosecha, todo lo que es el beneficiado, ¿no? Y ahora ya está entrando en esta etapa. Hoy vamos a ver una clase muy importante que yo sé que les va a gustar muchísimo, ¿verdad? Pero antes de mencionarle la clase y nuestra expositora, eh, quiero comentarles, ¿verdad? Siempre las recomendaciones claves del curso. Siempre los hacemos saber, ¿verdad? Las indicaciones claves del curso. Verifique su conexión a Internet, eso es muy importante. Tiene que estar conectado a una buena red para que no tenga interferencias. Conéctese unos 5 minutos antes para que pues no tenga problemas. Y si tiene algún tipo de problema, nos escribe ingeniero Julio o cualquiera de mis compañeros de los contactos, Melvin, que también está ahí dentro de los grupos, ¿verdad? Tenemos un problema con, de repente no puedo ingresar. Ayúdeme a ingresar, algo por el estilo, pues. Ahí estamos para servirle. Pero si usted no entra con anticipación, entonces seguramente no le voy a poder ayudar porque pues ya estamos aquí moderando, ¿cierto? Recuerde hacer sus anotaciones, eso es muy importante, de hecho es fundamental, es indispensable que usted haga sus anotaciones. Más vale pálida tinta que mente brillante, muchachos. Recuerden eso, es mejor tener anotado lo que usted está aprendiendo y posteriormente pues que usted pueda pues tomar su cuaderno, ¿no? Y en alguna exposición o de repente necesito una información. Ah, yo me acuerdo que estuve en la clase de tostado del café. Esta es la temperatura que yo necesito. Recuerde registrar su asistencia, eso es vital. Para que usted pueda tener su certificado necesita el 60% de sus clases cruzadas, cruzadas de las 45, entonces son 27 clases, ¿cierto? Entonces llene la asistencia. Esto es tanto en Zoom como en Facebook, como en YouTube y también en Telegram. Recuerde que en Facebook y en YouTube, en la descripción del video que está en vivo, ustedes van a encontrar en azul un link. Ahí está la asistencia. Le dan clic a ese link y ustedes entran a un formulario que ustedes ya saben cómo llenarlo, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, levante su manita, toque el icono de levantar la mano cuando quiera interactuar en vivo con nuestra expositora del día de hoy y envíe sus mensajes al chat. Nosotros le vamos a dar lectura una vez finalice la clase, ¿verdad? Así que, bueno, sin más preámbulo, no le quito más tiempo, les traemos a una invitada especial, muy conocida por ustedes, la ingeniera Suani Soto. Compártalo con sus compañeros, amigos, ¿verdad? En sus redes, para que seamos más en esta comunidad de jóvenes caficultores. Ingeniera Suani, bienvenida a Jóvenes Caficultores nuevamente. Gracias, Julio. Gracias también a jóvenes caficultores por siempre tomarnos en cuenta para poder eh, compartir con ustedes en esta pequeña hora, una hora que se nos hace corto al final de tanto No me contenido. bajaste el play, ¿verdad? Ok. Eh, Tanta información que tenemos, les recuerdo siempre mantener su micrófono apagado para no interferir en la clase. La clase de hoy es una clase muy importante en toda la cadena de valor del café y aquí es donde nosotros pues podemos perjudicar o incidir en la toma de decisiones del café en cuanto al análisis del tueste para posteriormente llevarlo al análisis sensorial. Vamos a hablar sobre el tueste de café, ¿verdad? El tueste de café y en este curso por excelencia, Jóvenes Caficultores, una iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Co-Ondu-Café. Siempre iniciamos contando un poquito acerca de cómo nació esto del café.
les voy a compartir un pequeño video para que ustedes se vayan conectando a, a esta historia tan bonita que fue como descubrimos este aromático que hoy en día lo encontramos en una taza de café y es la vitamina, es la energía del día a día para lo que siempre necesitamos del café. Empecemos por el principio, hace muchísimo tiempo en Etiopía. Todo comenzó con Kaldi, un pastor que se dio cuenta de que sus cabras, al comer bayas de una planta que él desconocía, se ponían extrañamente activas. Sintió curiosidad y decidió probar las bayas él mismo, obteniendo un efecto similar al de sus cabras. El pastor siguió su camino y al poco tiempo se encontró con un monje que quedó intrigado con sus cabras bailarinas. Le contó de las bayas y el monje decidió machacarlas para hacerlas polvo y agregarles agua hirviendo. Se dice que el pastor y el monje estaban bebiendo la primera taza de café de la historia. Y así de interesante, pues fue como se descubrió el café. Y esta es una de las historias, ¿verdad? Hay más historias, pero esta es como la historia que más ha conmovido, la historia que la mayoría pues maneja. Así que esto es un poco de la historia del tueste. Y después pues fuimos especializándonos en la parte de la preparación, ¿verdad? Una vez se descubrió em, que en realidad el café pues se tenía que realizar en proceso de tostados. Continuando, ¿verdad? Y sabemos que el tueste es una de estas etapas, de estos procesos que el café tiene que llevar, ¿verdad? Recordemos que siempre somos el resultado en el tueste de todas esas acciones que hemos hecho anteriormente, de todos estos procesos que el café viene pasando, ¿verdad? Iniciando desde el cultivo. Por eso Jóvenes Caficultores se conecta con todas estas clases y más la de hoy, ¿verdad? Porque nos enseñan cómo manejar nuestra finca, cómo seleccionar nuestra semilla para luego llevarla al germinador, luego al vivero, a plantación en campo definitivo, el monitoreo constante del arroyo y la broca y todas estas acciones, todas estas tecnologías que van enfocadas a una agricultura regenerativa, a un café resiliente, a un café sostenible, que es la parte del cultivo. Luego pasamos a la parte de la recolección, que la recolección es una de las actividades de la cosecha, tomando en consideración que la cosecha inicia en la fase de floración de nuestro cultivo. Quiere decir que mi cosecha da inicio cuando yo registro la floración más importante, ¿verdad? Luego de la cosecha, pues nos vamos a la recolección, que ya es la acción que nosotros ejercemos en ir al arbusto de café y seleccionar nada más el grano en la cereza que esté en punto óptimo de maduración. Luego pasa al beneficio, donde se hace el proceso de despulpado, luego pasa al secado, ¿verdad? Aquí el secado sí es estrictamente, debemos hacerlo en el rango de 10 al 12% de humedad, ¿verdad? Para que nuestro café no sufra estos cambios, ¿verdad? De manera negativa. En el caso de cuando dejamos un café sobre el 12%, hay ciertos desarrollos de ocratoxinas, también de los fenoles, fermentos, mohos y todos estos daños que se van a presentar en la taza, también ocasionados por los defectos físicos que se pueden encontrar en eh, el café. Posterior del secado, el trillado, ya sabemos que el trillado es la parte también de todos estos procesos, porque ahí verificamos el rendimiento de nuestro café. Después del trillado, el tostado. Paso crucial, ¿verdad? En el tostado nosotros podemos incidir en que
salga muy bien la muestra o podemos incidir en dar este puntaje negativo hacia la muestra porque el tueste, si no hacemos el tueste correcto, pues no vamos a dar la información, no vamos a traducir lo que el café nos quiere expresar en un tueste correcto. Así que muchísimo cuidado en esta parte, ¿verdad? Del tostado. Y posterior del tueste se preparan las bebidas. Aparte también de catar el café, pues también el tostado se preparan las bebidas. De hecho, cualquier café, igual el café soluble, que es un proceso de liofilizado, pero sí se tuesta el café. Entonces es importante la preparación de un buen tueste para luego poder nosotros degustar de una taza de café exquisita, ¿verdad? Aquí es donde también en el tueste podemos diferenciar o identificar el último análisis físico que se realiza en el café, que es el análisis físico en el tueste, porque hay ciertos defectos que sí son notorios en el caso de los Quaker, ¿verdad? Entonces son parte de que se pueden evaluar en el tueste. Aquí un poquito hablar de la fórmula química del café. Bueno, esta fórmula química fue descubierta por un alemán en 1819, 1820, ¿verdad? El doctor Friedrich, el cual pues en sus estudios fue viendo que la cafeína no solo se encuentra en el café, también se encuentra en las bebidas gaseosas, también se encuentra en la medicina. Entonces, es parte de hecho, el café, pues, es uno de los productos que más cafeína tiene. Y esta cafeína, pues, también, eh, en el caso de los que tomamos café, eh, nos da energía. En otros casos, pues, puede ser una bebida que puede ser medicinal para muchos. Y esto es una variedad de productos donde encontramos la cafeína, así que también hay quienes lo utilizan para la medicina, controlamos la fatiga, controlamos también nuestras emociones, ¿verdad? Porque si estamos tristes, ya con una buena taza de café nos levanta la energía y nos activamos. Entonces, así también en la medicina, para muchos médicos, en la parte de estimulante del sistema nervioso, y otros aspectos, ¿verdad? Vamos a ir entrando en el tema central que es el tostado, pero para hablar del tostado debemos conocer bien nuestra máquina de despulpado, de tostado, perdón. Y la máquina de tostado sí tiene que tener una chimenea, que esta chimenea es donde se hace una transferencia del aire, el aire que expulsa la tostadora como tal para poder liberarlo, y pues obviamente se hace por medio de la chimenea, que ustedes la pueden ver al lado izquierdo. También en la parte del centro, que es esto, ¿verdad? Esta tolva sirve para recibir el café verde, el café oro productor o la almendra, la semilla, como ustedes la conocen, ¿verdad? Y posterior, al tener la temperatura ideal, que hablamos de 150, 170 grados centígrados, que ya nuestro tostador está apto para recibir la muestra de café, abrimos la tolva, ¿verdad? Abrimos la tolva y se recibe en el cilindro. Este cilindro, pues es de acero y y empieza a rotar esto para evitar que el café quede estático, y así evitamos lo que es el horneado del café y también lo
arrebatado que nos puede salir un café cuando no está en rotación durante el proceso de tostado. Después de esto, pues hay entrada de aire frío y sale, pues obviamente, este aire caliente o una vez, pues, está en contacto con el fuego, la llama, que la ven ustedes acá, es el quemador. La mayoría de las tostadoras son tostadoras de gas que también tienen energía, ¿verdad? Esto con el fin de que los aparatitos, por ejemplo, este enfriador que está al frente, pues se conecte al momento de estar conectado con energía, pues va a generar movimientos para que se vaya removiendo el café una vez ha salido del tueste, ¿verdad? Entonces es importantísimo conocer pues nuestro equipo. Posterior a ello, también es una parte, un equipo fundamental, que es el que ustedes ven aquí en el extremo derecho, se llama dosificador, ¿verdad? Este dosificador, si lo hablamos a nivel de calidad, anda en el rango de capacidad entre 100 a 150 gramos, ¿verdad? Esto depende la capacidad de su tostador de muestras, en el caso de laboratorios. Y cuando hablamos de tostadoras industriales, pues estas dependen también su segmento de mercado o la venta de su empresa. Hay tostadoras para público que van desde 3 libras hasta 1,000, 2,000 libras, ¿verdad? Entonces, así como dependiendo su segmento de mercado, así usted tiene que equiparse con el equipo adecuado para poder ofrecer un café de calidad. En cuanto a la historia de las tostadoras, ¿verdad? El antes y el después lo vemos aquí en esta filmina. Antes, pues, no había mucha experiencia en cuanto a la calidad de una tostadora, ¿verdad? Entonces, primero, pues, solo se ponía en un comal. Luego, como la primera elaboración de la tostadora fue la que ven aquí como al lado izquierdo, se introduce el café y uno lo pone directamente a la llama y empieza a mover, ¿verdad? Ya cuando se fue modernizando, ya vinieron estas nuevas tostadoras con estas nuevas tecnologías que poco a poco estos apasionados por el café han estado siempre ahí y nos han brindado todo el equipo adecuado. Entonces fueron viendo que si era necesario tener control de la llama, de la tostadora y tener control del aire que está dentro del cilindro, ¿verdad? Porque si no, se genera mucha cantidad de humo, que también ese CO2 es parte y nos puede contaminar en cuanto a la fragancia del café. Entonces, y poco a poco se han ido modernizando y cada vez son más específicas. Ya son tostadoras que hoy en día tenemos tostadoras súper bonitas, ¿verdad? En cuanto a la precisión, a la temperatura, al juego del aire, de la llama y todas una serie de revisiones que tenemos que hacerle a las tostadoras. Pero también para que conozcan esta amplia gama de tostadoras, la que ven por el lado izquierdo es una tostadora exclusivamente para muestras de un laboratorio de calidad. Y esa del centro es el tostador que en nuestras zonas cafetaleras es bastante común hacerlo de esta manera, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Como les venía explicando, hay un proceso delicado que el café está sufriendo porque se está horneando el café, ¿verdad? No se está tostando homogéneo durante el proceso porque, si ustedes ven ahí, el café está estático.
Entonces tenemos que estar nosotros haciendo el movimiento para que pueda tostarse, entre comillas, bien, pero no se tuesta bien. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la llama que está alimentando el comal para que tenga una temperatura no es una llama adecuada, una por ahí. Y también depende que si no tenemos la suficiente cantidad de leña, pues se nos va a apagar el fuego, se nos va a bajar la temperatura y el café no se tostó. Entonces, no es el lugar correcto para hacer un tueste ideal. Y aparte de que el café nos va a salir arrebatado. Unos se van a tostar, otros quedaron crudos, otros quedaron más o menos, y no es así, ¿verdad? Todo café tiene que desarrollarse en el tueste adecuado. Por el otro lado, la tostadora es una tostadora ya industrial con capacidades para libras, que ya es para el proceso de venta de café, el proceso de torrefacción. Y aquí es pues de esta tostadora es una tostadora pequeña, pero así el mismo modelo, la misma ciencia, son las tostadoras más grandes, ¿verdad? Estas tostadoras pues ya vienen automáticas, ya uno le graba la curva de tueste, ya vienen más específicas, uno le graba el tiempo porque hay que conocer primero la muestra en un análisis sensorial para posterior darle el proceso adecuado ya en volumen al tueste, ¿verdad? Entonces, estas tostadoras pues tienen la capacidad de tostar el café de acuerdo a lo que nosotros podamos grabarle para extraer el mejor tueste. Y el mejor tueste, si lo vemos a nivel de mercado, es el que su cliente le pide, porque su segmento de mercado, pues usted lo tiene que crear. Pero a nivel de calidad, debemos hacer tuestes medios, como los que vamos a explicar adelante. Estas son otras tostadoras también, o de tostadoras comerciales. De hecho, la del centro es una máquina para hacer palomitas, semillas de maíz, ¿verdad? Y que muchos la están utilizando como tostadora. Sí tuesta el café, sí, pero se somete a altas temperaturas que no son las adecuadas para llevar un proceso correcto de una muestra de café. ¿Nos saca de apuro? Sí, nos saca de apuro, pero ya en la parte de sensorial está crítico, ¿verdad? Entonces, estos son las tres como diferentes gamas del montón de tostadoras que pueden haber en el mundo, pero están las que son súper modernas, como la del lado izquierdo, las que nos sacan de apuro y las que en su momento pues eh, empezaban a salir como la del lado derecho. ¿Qué recomendaciones debemos tomar en cuenta para hacer un tueste bueno, un tueste ideal? Primero, conocer el estilo de consumo o costumbre de su cliente, de su segmento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tengo un segmento de clientes bien exigente que todos los días se toman su café filtrado, puede ser en una Chemex, en una B60, entonces ya es un cliente con un paladar más exigente, el cual yo tengo que hacer el tueste medio, esto y lo otro, buscar, seleccionar bien el café y lo que ustedes saben en campo, ¿verdad? Antes de llegar al tueste. Por el otro lado, tengo un café, tengo clientes que son relajados, que no saben mucho de café y están queriendo entrarle al mundo del café y esto y lo otro. Entonces, eso es lo que tienen que hacer primero. Hacer una radiografía del segmento de cliente que ustedes le quieren apostar. Después de eso, vamos a ir seleccionando las demás actividades. Por otro lado, pues el café trillado debe ser clasificado, limpiado
libre de impurezas, en este caso los defectos físicos que puedan afectar la calidad de la taza, ¿verdad? Y también estas materias extrañas que puedan afectar el equipo, provocando pues un daño. eh, una piedra ahí va, pues se queda trabada, pues podemos perder la tostadora si no sabemos cómo hacer el control preventivo. Y esto pues se hace nada más y nada menos que capacitando a su personal y revisando bien la materia prima. El café debe tener una humedad entre el rango de 10 a 12% de humedad, ¿verdad? Para tostar, lo que incluye en la curva de tueste, influye, perdón, en la curva de tueste del café según el rendimiento, ¿verdad? Pero lo ideal es del 10 al 12% o el 11% está en el rango, así que también es un rango ideal. El conocimiento del tostador sobre los procesos térmicos que experimenta el café durante el tostado. ¿Qué quiere decir esto? Que el café sufre varios procesos durante se está tostando. Hay un proceso de caramelización, hay un proceso del primer crack, el segundo crack, un proceso exotérmico, endotérmico, que se lo voy a explicar más adelantito. Y es importante que la persona que va a tener el control en la tostadora se capacite. Y qué mejor que con jóvenes caficultores, su curso de excelencia. La tostadora con buena combustión y obviamente con los parámetros requeridos. En el caso de que sea un productor que tiene una tostadora especializada, pues le va a grabar la curva de tueste y hace el proceso que corresponde. Tener conocimiento de la materia prima o el café que vamos a tostar. Eso es indispensable, ¿verdad? Porque si no conocemos nuestra materia prima, pues difícilmente nosotros mismos podemos dar una historia de ese café. Primero, conozcamos el café, conozcamos nuestra materia prima, su variedad, todo el proceso que le han hecho ustedes, todas estas clases que hemos recibido previo a esta de tostado, es indispensable que las pongamos en prácticas para poder, obviamente, hacer una evaluación física y determinar cómo estamos haciendo el proceso para después tomar una decisión que qué pasó si un caso nos salió dañado el café, ya en la catación, podemos ir viendo atrás donde fallamos para ir mejorando. Em, El tueste, el tueste es un proceso físico-químico a través del cual las características iniciales de la materia prima, en este caso el café verde o el café oro productor o el café, la almendra, la semilla, ¿verdad? Son alteradas para producir otros componentes, balanceando su sabor, la acidez, el posgusto o el sabor residual y el cuerpo, ¿verdad? Del café, también su dulzura, de acuerdo a la necesidad del tostador y el gusto del cliente. Conozca su mercado. Aquí nada más, el proceso de torrefacción consiste en someter el café a temperaturas que oscilan entre los 180 a 220 grados para obtener el característico sabor del café, ¿verdad? Esto lo hacen las grandes industrias que venden eh, para poder obtener el café y así se le llama también a la torrefacción, se le denomina cuando el café, aparte de ser sometido a estas temperaturas, lo contaminan con azúcar, con clavos de olor, con esto y lo otro y ta. ¿Por qué lo digo lo contaminan? Porque el café por su naturaleza tiene sus azúcares intrínsecos, ¿verdad? O sea, un café bueno no necesita azúcar y un café malo ni la merece, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración.
La torrefacción se divide en dos tipos de cambios, los cambios físicos, que son los que nosotros podemos ver, podemos percibir, y los cambios químicos, que son los que sufre el grano de café como tal, ¿verdad? Entonces hay pérdida de peso, ¿verdad? Hay cambio de colores, cambio de tamaños, hay liberación de CO2, el aroma, el sabor, ¿verdad? Son estos tipos de cambios que podemos tener durante el proceso de la torrefacción. Es importantísimo que ustedes como tostadores conozcan la diferencia de estos dos tipos de llama. De hecho, al inicio les hablé un poquito, ¿verdad? ¿Por qué no es una llama amarilla la adecuada? ¿Verdad? Y esto suele utilizarse una llama como fuente de calor, ¿verdad? Y si es de color amarillo, es una llama deficiente y vamos a tener muchos problemas con el café. Tueste deficiente y sabor ahumado. Puede ahumar el café, falta de oxígeno, contiene mucho monóxido de carbono, acumulación de hollín o polvo en el quemador y en el tambor. Y ante todo, pues obviamente debemos limpiar bien y estar en constante también mantenimiento de nuestro equipo y regular el aire, ¿verdad? Si nosotros tenemos este tipo de llama, pues esta llama no tiene la temperatura ideal como la tiene la llama de color azul. La llama de color azul, pues obviamente es una llama combustión completa, no hollín, tiene una temperatura, alcanza una temperatura de los 1400 grados y es una llama ideal. Entonces, esto lo hace, obviamente, con gas, porque con leña no vamos a llegar a tener ese tipo de temperatura, porque igual no es constante, no es constante y vamos a requerir de bastante leña o madera para poder generar llama y el cual pues la llama que necesitamos debe de ser de color azul que alcanza los 1400 grados. Aquí, ¿verdad? Pues el café sufre varias formas de transferir su calor en el grano y en el tostado pues está la convección, radiación y contacto, que ya lo vamos a ver. Esto pues con el simple hecho de que lo estamos sometiendo a calor y el café va a sufrir esta transformación física, química, ¿verdad? Entonces se van a dar este tipo de diferentes formas de transferir el calor. Y aquí es el proceso de la reacción química del café, un proceso de mallar, caramelización, pardeamiento oxidativo y la pirólisis, que ya se lo voy a explicar adelantito cuando miremos las diferentes fases, pero ya un poco con menos tecnicismo para que ustedes la puedan relacionar al momento de que estén realizando el proceso de tueste. Se dan dos fases en el tueste, la fase exotérmica y la fase endotérmica, que se las explico en la curva de tueste para que me entiendan mejor. La fase exotérmica es la fase que el café, pues obviamente empieza a desprender calor. Y la fase endotérmica es la que el café empieza a absorber calor, ¿verdad? Y esto se verifica cuando nosotros introducimos el café, ¿verdad? A una temperatura de 160 grados. Empieza nuestra curva de inicio, ¿verdad? Como el café tiene una temperatura diferente a la temperatura del tambor, del cilindro, entonces va a haber una baja temperatura. Va a bajar nuestra temperatura. Cuando nuestra temperatura llegue a esto que le llamamos punto de cambio,
Este punto de cambio es cuando ya se equilibró la temperatura del grano con la temperatura del cilindro. Y ahí es donde está el proceso endotérmico del café, absorbiendo temperatura, ¿verdad? Y esto se va generando, pues, obviamente, sufre varias coloraciones de acuerdo al proceso que va generando el tueste cuando tiene contacto eh, con el fuego. En el caso, pues sometemos la muestra primero, ¿verdad? En café verde, en color verde, luego va pasando a amarillo, va pasando a un café color como oro, luego a café claro, café medio y un café oscuro. Ya café oscuro ya es para un segmento un poco diferente al que nosotros podemos expresar en un tueste medio para calidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante que conozcan la curva, el comportamiento de su café, porque si nosotros fallamos en el proceso de desarrollo del café que se genera aquí en el primer crack, aquí se genera el primer crack, entonces nosotros ahí es donde le vamos a dar el proceso de desarrollo de acuerdo a lo que el café me está indicando. Nosotros no le damos tiempo al café. El tiempo lo indica el café. Quien pone las reglas del juego se llama el café, ¿verdad? Él es el que me va a decir a mí, ya estoy listo en este nivel de tueste para catación. Si yo me paso de ese nivel de tueste, voy a arruinar la muestra. O lo contrario, si yo saco la muestra antes de que esté listo, pues también la arruino porque voy a tener un café crudo, falta de desarrollo, que no va a tener las características sensoriales que nosotros queremos buscar. Y aquí está, pues, aquellas palabras técnicas que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Que son relacionadas a las reacciones químicas que tiene el café, pero aquí están ya más para el conocimiento de ustedes que en la fase del secado, en la fase endotérmica, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Evaporación del agua, el cambio del color de un verde a un amarillo, luego el aumento del volumen, y aquí ya van desprendiendo estos olores como cuando estamos cerquita de una panadería, ¿verdad? A pan horneado, el tostado, y pues esto es, este olor es característico de la fase de secado. Luego pasamos a la fase de caramelización, ¿verdad? Se funden los azúcares, el grano aumenta notablemente de tamaño y se torna de un color café claro, ¿verdad? Y aquí más o menos hay una pérdida del 5% de su peso. Pasamos a la fase de transición térmica, donde ocurre el primer crack, ¿verdad? Aquí en el primer crack estamos nosotros dándole inicio a la fase del desarrollo del grano, ¿verdad? En este primer crack, y cuando escuchen crack, es un ruido que se genera muy parecido cuando estamos haciendo palomitas, ¿verdad? Y eso, pues, cuando empiezan a reventar, igual los granitos de café, así suena, ¿verdad? Como cuando hacemos palomitas en el micro. La fase de desarrollo del grano es crucial dedicar el tiempo correcto en cuanto al desarrollo del grano, porque aquí es donde el color ya cambia a un café medio y pierde aproximadamente el 13% de su peso, emite muchos gases, la expansión y su brillo, y está listo y cerca del segundo crack. Entonces aquí el café ya está en su tiempo de desarrollo. Todos estos azúcares, todo
estas buenas características que me va a brindar el café, en el desarrollo pues se van a equilibrar. Por último, en la etapa del enfriamiento, que ya es cuando nosotros retiramos el café de la tostadora, en el enfriamiento, pues las células del grano ya se cristalizan o ya sellan estos poros del grano y van dejando atrapado dentro de sí estos aromas, estos sabores que vamos a percibir al momento, ya puede ser en una taza de café o en el proceso de análisis sensorial del café. Y aquí está traducido en colores, ¿verdad? Esto que les acabo de explicar, ¿verdad? La fase de secado, que es la que está aquí a la izquierda. Posteriormente, la fase de la caramelización, que se da aquí en la imagen de la par del lado derecho. Vamos a la fase de la transición térmica, que es aquí donde se genera el primer crack. Y posteriormente, en el tiempo de esta fase hasta aquí es la fase de desarrollo del grano, ¿verdad? Cuando usted escuche el café que está haciendo ruido como palomita, como ahí es donde nosotros le damos el tiempo de desarrollo. Si lo hablamos en tiempo de desarrollo a nivel de catación, incurre más o menos en el rango de 40 segundos a 1 minuto 40. Depende el café, no el tostador. En este caso, la persona. No, depende del café. El café me va a ir dictando de acuerdo a su densidad, voy aquí o no voy aquí, ¿verdad? Entonces eso depende mucho de la persona que esté manipulando el café. En esta etapa del tueste, una vez sale el tueste, hay el último, antes del último análisis físico del café, ¿verdad? En este último se ve lo que es el grano quake, que es un defecto físico en el análisis del café tostado, ¿verdad? Esto para que lo tomen en consideración porque cuando nosotros recolectamos los frutos verdes del campo, estos alteran negativamente el sabor del café. Se entiende que el 2% generan sabores ásperos, astringentes y secos. Es decir, producen ruidos desagradables en la armonía del sabor, ¿verdad? Se les identifica como los descriptores herbal, verde, el greenish y los sabores verdes, además, al tostarlos, no toman el color marrón, o sea, este color característico del café tostado, sino que se quedan más claros que los demás y les llamamos Quaker, granos Quaker. Es importante aclarar que no todos los granos claros son granos verdes o inmaduros. En algunos casos pueden ser también defectos por mala nutrición. Finalizando el tueste, ¿verdad? El grano ha sufrido cambios significativos, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Y entre ellos, pues, la pérdida de peso, alrededor del 15 al 20%, ¿verdad? En gran parte, la evaporación de su humedad y en menor parte otros componentes. El grano aumenta de volumen en comparación al café verde que usted introduce,
entre un 100 a un 130% en función del tiempo de tueste. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor tiempo de tueste, pues más expansión del tamaño va a hacer el grano de café. Se han creado más de 800 nuevos compuestos aromáticos responsables del gusto y la degradación de los aminoácidos, que esto ha dado lugar a los oxazoles y a las piracinas en diferentes cantidades, responsables, entre otras reacciones, del aroma del café, ¿verdad? Tenemos aromas y tenemos fragancias en el proceso. Las fragancias son lo que, hablándolo en análisis sensorial, la fragancia es lo que yo percibo en polvo. Y los aromas es lo que yo percibo cuando ya tiene contacto con el agua, y este vaporcito que me va a generar es el aroma del café. Entonces, estas son las reacciones y estos nuevos compuestos pues que se han desarrollado del grupo químico, ¿verdad? De algunas notas aromáticas que ustedes pueden ver aquí en el café tostado. En el caso de las cetonas encontramos lo que son el caramelo, dulce, miel, frutal, manzana, que son los atributos que nosotros como catadores, pues son las notas que más, obviamente, dependiendo de la calidad del café, son las más conocidas. Por otro lado, también en el grupo de los alcoholes está el floral, el dulce, frutal. También aquí, en este grupo, están los famosos mohos, tierra, ese característico a café tostado, herbal, rancio, ¿verdad? En este grupo hay atributos positivos y atributos negativos, ¿verdad? Pero así se van haciendo la unión, ¿verdad? Entre los fenoles, el tabaco, el ahumado, el clavo fenólico, el quemado, el caucho, el astringente, y así pues esto es un mundo inmenso de los grupos químicos que están muy relacionados a lo que es la rueda de sabores que debemos conocer perfectamente los catadores. En cuanto a los tipos de tueste, ¿verdad? El perfil del sabor final depende en su mayoría de los compuestos químicos iniciales. A ellos puede extraer una experiencia de sabor equilibrado para su paladar, ¿verdad? Y aquí está pues los niveles de tueste, un tueste ligero, un tueste medio, un tueste oscuro. Los ideales para calidad son los tuestes medios. Aquí es donde se conservan mayor pues el aroma y su acidez. Hay un balance entre su aroma, su acidez, su dulzura, el cuerpo, el posgusto, ¿verdad? Y por otro lado, cuando dejamos un tueste muy ligero, es muy notorio pues encontrar sabores a pasto, sabores a maní, semillas tostadas. Y el otro extremo, que es el café oscuro, encontramos sabores a carbón, ¿verdad? A quemado, caucho, pollo asado, etc. Esta es una escala, la escala Actron, ¿verdad? Según el SCA, bueno, de hecho nosotros como catadores verificamos nuestro café con esta escala, que son unos pequeños discos, y esto pues nos da a nosotros calibración para poder ir midiendo el nivel de tueste de acuerdo a la construcción de la curva de tueste que ustedes puedan desarrollarle al café, ¿verdad? Entonces la escala pues está el 95, que el café todavía está crudo, y un 25, que el café está quemado, ¿verdad? Lo ideal para catación es en el rango de 65, 60, ¿verdad? Para poder buscar el mejor balance en
el café, estos atributos que estén concentraditos, ¿verdad? Si yo me bajo el 45, ya se pasó, ya no va a tener esas características que nosotros estamos buscando. Y si lo dejamos por el otro lado al 85, es un café muy crudo que no va a tener los sabores que quiero buscar en el café. Un café natural, o sea, un café, nos referimos al café natural en este sentido, cuando este café está en su tueste ideal. Y el café torrefacto, pues ahí ustedes lo ven que ya está con sus aceites por fuera, ¿verdad? Se sometió a altas temperaturas y es aquel café obtenido a través de una modalidad concreta del tueste en la que se añade azúcar, ¿verdad? Cuando el grano ha desarrollado casi todas sus características, ha desarrollado casi todas sus características organolépticas y aromáticas. El azúcar como consecuencia del calor y de la caramelización, ¿verdad? Formando una película sobre cada uno de los granos. Entonces, como les decía, esto para los gustos, los colores, no es lo correcto, ¿verdad? Porque dañamos la calidad del café. De hecho, el café tiene su capa protectora que se llama mucílago. Entonces, si nosotros queremos un café dulce, déjenle el mucílago, hagan proceso honey. Y si les gusta el café un poquito más suave, pues sigamos haciendo el proceso lavado, que son cafés deliciosos. En el caso de nosotros como país, son cafés finos, porque nosotros no tenemos robustas, que ya son un poquito más pesados, más fuertes el cuerpo. Aquí en Honduras solo cultivamos el arábigo, que son cafés más suaves. Les voy a poner un pequeño video para que entendamos lo que hemos estado hablando en relación al... Ahora vayamos al proceso de tostado. El intenso calor crea una reacción química llamada pirólisis. Los azúcares y almidones se transforman en aceites, lo que provoca su rico sabor y aroma. Entre más se tueste, más aceites se desarrollan y más humedad se extrae, lo que genera que el grano estalle. Pero hay que ser preciso, ya que demasiado calor quema el aceite y provoca un tostado muy oscuro. Y si no hay suficiente calor, no se libera el aceite y esto genera poco sabor, acidez y cuerpo. Lo que hemos estado hablando, lo resumimos en estos segundos del video, ¿verdad? Para poder terminar de concretar este conocimiento enriquecedor. Sabemos que 1 hora es bastante poco, pero siempre nosotros tratamos de darles todo el conocimiento para que ustedes lo aprovechen. Hablamos un poquito ahora de la molienda, que es bastante importante también. El control de la granulometría en cuanto a decir molienda es uno de los pasos críticos para la preparación de un buen café, ¿verdad? Me voy a ir de extremo a extremo. Por ejemplo, una máquina para hacer capuchinos requiere una trituración de los granos de café bastante fino en comparación a una prensa francesa que requiere que las partículas no sean tan finas, sino que una molienda gruesa. Cada cafetera requiere de una medida de partículas determinadas, ¿verdad? Para asegurar una extracción perfecta. Cada método de filtrado, pues, tiene su nivel de molienda específica. Y
un poco contarles, ¿verdad? Sobre los diferentes molinos que han existido y que todavía existen. En el caso de del pilón y los molinos de madera, eh, la molienda o trituración de esta forma general, ¿verdad? Independiente del sistema empleado para moler los granos. Definiremos la molienda o trituración como el proceso de la transformación y reducir la estructura del grano como tal, ¿verdad? Porque, y esto, así como el café, ¿verdad? Antes, para hacer un café soluble, se tuesta el café y se somete a un proceso de llamado liofilizado, ¿verdad? Altas y bajas temperaturas hasta perder la humedad del café por completo y luego pues tenemos estas pequeñas partículas que ya es el café listo para ponerle agua y esto pues ya genera el café soluble. Molienda o trituración del café, el utilizado por las mujeres etíopes y también en las zonas rurales de muchos otros países. De hecho, es también muy conocido como mortero. Hay mujeres que todavía lo usamos para moler especies, ¿verdad? Entonces, esto así lo hacen, machacando los granos en un pilón o mortero, ¿verdad? Hasta conseguir una consistencia similar a la harina. Y por el otro lado, los del sistema de rodillos y los molinos entoladores, ¿verdad? El de rodillos que uno va moliendo y el sistema de fresas o muelas son las más empleadas para la molienda o la trituración del café. En el caso de los entoladores, actúa imprimiendo con una gran velocidad los granos, estrellándolas contra una superficie metálica, ¿verdad? Unos discos que son los que hacen este rompimiento de los granos para hacer estas partículas más finas. Hay una amplia gama de tipos de molinos, desde los más básicos hasta los más especializados. Esto depende, de la economía del productor, también depende de lo que usted está queriendo implementar. Si quiere una café de especialidad, una cafetería de especialidad, pues tiene que comprarse un molino más exclusivo que cumpla las características o estas necesidades por el cual usted quiere hacer métodos de filtrado o la exclusividad de su cafetería. En cambio, hay otros molinos que son más económicos, ¿verdad? Que no hacen la trituración o la molienda adecuada porque no tienen esta granulometría o estas muelas que pueden ayudarme a romper parejo o homogéneo las partículas de café. Entonces me deja una partícula muy fina, otra más gruesa y otra media, ¿verdad? Entonces, señores, esto depende de su economía, depende de lo que usted quiere implementar para tener un tueste y una molienda correcta. Yo por aquí me quedo, ¿verdad? Les dejo aquí el correo para que puedan enviar sus consultas. También se les va a brindar el número de teléfono, ¿verdad, Julio? Para que estemos atentos. Igual estoy más que a la orden. Cualquier consulta iba un poco rápido por el tiempo, pero aquí estoy por si tenemos alguna consulta pendiente, Julio, para abordarla. Listo, claro que sí, ingeniera Suani. Antes de pasar a las preguntas, si me dan permiso para poder compartir, por favor, quiero compartirles algo, jóvenes, rapidito para que ustedes puedan verlo. Tenemos una plataforma, les hemos venido mencionando, preparada de parte de Nestlé para ustedes. Pueden escanear el código QR, es una plataforma donde ustedes van a recibir diferentes cursos también sobre mentalidad empresarial, ideas versus oportunidades, modelo de negocios, plan de negocios. Pueden sacar este certificado. Mire, tiene un certificado que tiene valor curricular. Usted lo endosa ahí en su hoja de vida, ¿verdad? Y ese certificado tiene bastante
peso. Así que entre a ese curso. Le voy a estar compartiendo ahorita aquí el link para que usted pueda, como le digo, pues lo voy a mandar ahorita acá. Listo, para que usted pueda entrar a la plataforma. Inscríbase, saque su certificado. Bueno, vamos a proceder ahorita, ingeniera Suani, a ver lo que son las preguntas, ¿verdad? Tenemos algún par de preguntas por acá. Nos hacía un comentario Francisco Pérez. Mi abuela lo frotaba con piedra. Quedaba bien delgado, listo para hacer el café. Bueno, tenemos una pregunta por acá. Vamos a ver. ¿Cómo afecta, Jorge Naún nos dice, cómo afecta en taza el tipo de lavado que elegimos eh, al hacer el café? En el colorímetro, ¿qué se nos muestra para la clasificación del grano verde? Oro productor según su intensidad. ¿Hay alguna diferencia o no influye? No entendí la primera parte de cómo afecta el proceso de lavado. Sí, exacto. ¿Cómo afecta la taza el proceso de lavado o el tipo de lavado que elegimos hacerle al café? Ok, voy a asociarlo con los diferentes procesos de calidad que tenemos. Hablemos proceso natural, honey o lavado. Si es por ahí, ¿verdad? Que esos son los procesos que se hacen. En cuanto al beneficiado, afecta positivamente los resultados cuando hacemos estos procesos adecuados. Por ejemplo, la calidad de un café natural, que es el que se recolecta solo el rojito y se pone a secar. Posterior este café tiene notas a pasas, frutos rojos, bastante cremoso para paladares exigentes y que puedan tener esta sensación. Por otro lado, pues los cafés naturales, los melados, hay diferentes niveles de melados que lo pueden medir con un fermaestro, la cantidad de mucílago que se concentra. Estos son cafés que ya tienen mayor dulzura, una acidez fina, esta concentración de atributos súper ricos, agradables. Y los lavados, que hay diferentes lavados en el caso de el tipo de maquinaria que utilicen. De hecho, les comento, en el proceso de despulpado no se requiere agua porque el encargado de hacer la fricción es el mucílago. No interfiere mucho, ¿verdad? En los cafés lavados. Lo único que sí va a interferir es el proceso como usted lo haga. Si lo hace en una pila para buscar el punto de fermentación, ¿verdad? Ahí sí, porque hay mayor concentración, las bacterias están actuando sobre la masa o el volumen del café. Por otro lado, si ustedes lo hacen en máquinas ecológicas, que el café ya se lo da lavado de una vez, no tiene el reposo, ¿verdad? Pero sí se desarrollan más suaves las características organolépticas del café. Si es por ahí. Me amplió un poquito No, porque no excelente. logré entender la pregunta. No, pero perfecto, muy bien. Elman Sánchez nos dice también, ingeniera Suani, buenas noches. ¿Hay alguna forma de corregir el color del Quaker o siempre va a quedar de un color claro? Siempre, ¿verdad? Porque recuerden que el Quaker es el café recolectado acá en campo, ¿verdad? Que es el inmaduro, el café inmaduro, el café que no estaba en su punto óptimo de maduración, lastimosamente no llega a tener una mayor coloración, a un amarillento. Ojo, ¿verdad? Que sí lo someten y lo siguen dejando en el calor, pues sí, obviamente va a llegar hasta el quemado. Pero como tal, en el tueste real, en el rango del tueste real, no se va a desarrollar con mayor presencia de color, más que un amarillito claro, ¿verdad? Y es signo de un café inmaduro o puede ser de un café que le faltó nutrición en campo. No lo escuchamos, ingeniero. Ay, disculpen. Vamos a darle, activarle el audio a a Josué Molina. Está levantando la mano, está pidiendo a interactuar con usted, pero antes vamos a enviar un saludo a todos los jóvenes que nos miran a través de Facebook Live, a través de Telegram, a través de YouTube. También tenemos a Margui Sánchez, a Nidia Paláez. Margui Sánchez es de Colombia. Eh, Dos Quebradas Risaralda.
Nidia Paláez de Colombia, Santa Esteves de República Dominicana, tenemos a Juan Ebuceda desde Comayagua. Bueno, gracias por estar con nosotros, jóvenes, y saben que este programa es para ustedes, ¿verdad? Vamos a activarle el micrófono por acá a Josué Molina porque quiere hacer una pregunta. Entonces, Josué Molina, lo escuchamos. Buenas noches, ingeniera. La consulta que tengo es con respecto a cuando se va a hacer una muestra en un tester G610i, ya que si yo la hago, o sea, el café tiene una temperatura de aproximadamente 30 grados y me da un resultado, ¿verdad? Pero si yo le doy otro poquito de tiempo para que se enfríe más, la temperatura, perdón, el rango de humedad me puede bajar. ¿Cuál sería el punto exacto que puedo tener el café para decir, esta es la humedad correcta que tiene? Muy buena pregunta, Josué. Le comento, ¿verdad? Es un tester que es de la línea de los YACA, el que usted mencionó. Lo ideal es que el café esté en temperatura ambiente. No podemos ponerlo una vez viene de la secadora porque todavía está caliente y vamos a tener una mala información en cuanto a la humedad. ¿Verdad? Tampoco lo podemos dejar esa muestra en un aire acondicionado porque también va a ser una muestra con información falsa. Entonces sí hay que tener cuidado, una temperatura ambiente adecuada para poder dar una verdadera información, no directamente de la secadora, porque si no está muy caliente y obviamente eso va a adulterar la información del tester. Bueno, Listo. muchas gracias por la pregunta. Bueno, Sony, vamos a abordar dos preguntas más que tenemos acá, ¿verdad? De todos modos, ya estamos para el fin de semana. Eh, Jesús Montoya nos van a ir a descansar todo el fin de semana. Bueno, los que no han visto las clases de la semana, pues tienen trabajo porque tienen que ponerse al día. Jesús Montoya nos dice, el café pintón da sabor a lentejas, tostadas o otros cereales. Muy buena pregunta. De hecho, comentarles, tenemos dos tipos de café pintón. Tenemos el pintón verde, que todavía está bajo del 50% de su maduración, y tenemos el pintón maduro, que está más cerca de llegar al punto óptimo de maduración. Cuando hablamos de los granos pintón verde, sí me da estos sabores herbales, a pasto fresco, maní, greenish, ¿verdad? Cuando tenemos un pintón maduro, ya está muy cerca de parecerse a el café rico, pero siempre tiene esa sensación como notas verdes, astringencia, aspereza, ¿verdad? Esto lo dejan los cafés que no tienen una maduración adecuada. Y cuando da un sabor a leche, nos pregunta Arriet, ¿A qué? sabor a leche. A leche. Bueno, pues sí, eso se va a desarrollar. De hecho, les cuento, ese sí es un daño. Lo asociamos a un daño, pero eso está también como así, tambaleando porque no se define de dónde se genera ese saborcito, ¿verdad? Entonces, hay varios factores. De hecho, yo he tenido la sensación en cafés que se dieron en su punto óptimo de fermentación y tienen esa sensación de sabor a leche. Entonces, no es a ciencia cierta decir que es del proceso de una recolección del café pintón. Y cerramos con esta pregunta, ingeniera. Me gustaría saber si el agua, el café con agua potable tiene influencia en la calidad o no tiene influencia. Ramón Núñez, desde Zoom. El agua potable no tiene influencia con tal que sea agua limpia, ¿verdad? Lo recomendado hacer 3 lavados, o sea, 3 lavadas, lavamos una, sacamos el agua, la volvemos a lavar, sacamos el agua, volvemos a lavar y sacamos el agua. Eso es lo recomendado, pero sí que sea con agua limpia, ¿verdad? Potable es porque ahí ya estamos perdiendo aguas de consumo, pudiendo utilizar una agua limpia que encontremos más accesible. Bueno, listo.
Ya terminamos la clase lastimosamente porque la verdad que está súper interesante. Ingeniera Suani, hago extensiva mis felicitaciones. Tremenda cátedra que se acaba de traer. Yo sé que jóvenes caficultores comparten esa misma idea, ¿verdad? Y están igual de satisfechos con lo que usted acaba de darnos, estas cápsulas de conocimiento. Sé que nos va a servir muchísimo y más que vamos entrando, ¿verdad? La temporada de cosecha. Así que, bueno, aprovechemos todo lo que viene de este módulo de Mi Café. Suani va a estar con nosotros también muy pronto con otra clase, ¿verdad? Que se llama Equipo de Laboratorio, Protocolo y Formato de Catación. El próximo martes vamos a tener un invitado especial de Nestlé que nos va a traer la clase la calidad del café desde el punto de vista del tostador. Así que esto se pone cada vez mejor. No se pierdan ninguna de las clases que se van a estar dando, ¿verdad? Porque esto va a estar buenísimo. Por mi parte, pasen una feliz noche, llenen la asistencia. También les sugiero que ingresen a la plataforma GEM para que ustedes puedan llenar por ahí esta información que les mencionaba y puedan ver los cursos que se van a estar dando. Esta es una plataforma que Nestlé les está trayendo para que ustedes puedan obtener un certificado y aprender un poquito más sobre algunos temas específicos que ellos brindan en esta plataforma. Así que gracias, jóvenes, pasen una feliz noche y los dejo con la ingeniera Suani Soto para que pueda despedirse de ustedes. Listo, Julio, estamos siempre a la orden, jóvenes caficultores, para poder compartir y hacer una hora amena y que sea muy productiva para ustedes. Saludos a los más de 17 países que se conectan en nuestro curso por excelencia, Jóvenes Caficultores, una iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. Saludos.